La otra cuestión de un tema que habíamos previsto cuando nos pasa, señor presidente, el listado de temas que pudiéramos colaborar con ustedes, y de pronto dice no, ahora para enero, pues que salga en enero. Parte de un proyecto de la República de Texas, que ya la otra que hablamos un poquito, la República del Río Grande, de un proyecto de investigación que desarrollamos entre 1997 y 2001 aproximadamente, que también salió publicado, lamentablemente ya es difícil de conseguirlo, pero estas cuestiones, las implicaciones y consecuencias en torno a una realidad que es tan característica y tan propia, porque culturalmente hablando compartimos muchos rasgos y elementos históricos de memoria y de identidad con una región que gradualmente, que surgió precisamente, que tiene su origen en las antiguas provincias internas de Oriente, que estuvo muy ligada por cuestiones geográficas con Tamaulipas y políticas con Coahuila, y dada la cercanía y todo el intercambio que tiene, y además, bueno, que forma parte de una de las fronteras más dinámicas en el mundo por la existencia de estas ciudades gemelas que les llaman. Entonces, la conferencia se llama Causas y consecuencias en torno a la separación de Texas. ¿Sí le sigue, doctor? ¿Cuál es la propuesta? Analizar el proceso separatista de Texas y la conformación de la frontera entre Estados Unidos y México, en especial en la parte que corresponde a Río Bravo con Texas, en la parte norteamericana, y la que corresponde tanto a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y una parte de Chihuahua respecto a México. Y la otra cuestión, criticar e integrar, más que criticar, quisiera tomar desde el punto de vista etimológico el concepto de criticar, que significa construir, ¿no? Que además también puedes sentir descomponer el todo en sus partes como si fuera algo analítico, pero no tiene esa connotación de destruir o echar o lamentar, sino más bien tratar de ir unificando algunas cuestiones con las que compartimos esto. Entonces vamos a integrar algunos elementos históricos que son esenciales, en especial para el conocimiento de dos naciones, pero a su vez de dos regiones tan cercanas. ¿Sí le sigue, por favor? Bueno, primero, ¿por qué se perdió Texas? La primera propuesta tiene que ver con esto: al poco conocimiento que España tenía respecto a sus posesiones en Norteamérica. Lo que le interesaba era fundamentalmente donde hubiera minería, el altiplano, la Mesoamérica y demás. Prueba de ello es que toda esta región que habitaban indios, los llamados indios chichimecas, tardaron casi 300 años en asimilarse. La otra cuestión, aunque la región comprendida entre los ríos Sabina y Bravo fue conocida por los exploradores españoles, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca entre ellos, se presentó una supuesta invasión francesa en 1686-88 para que los españoles pusieran atención en una región que tenía y posee, por ejemplo, una extensión territorial, son 600-700 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial que tiene Texas, uno de los estados más importantes, el segundo más en extensión territorial de los Estados Unidos, etc. Y que además, ya cuando conocen esa región, ahora sí empezaron a fijarse en ella porque tenían recursos y riquezas naturales. Algunos comentan que la situación, en especial de Estados Unidos por el conocimiento de Texas, es cuando el barón Alexander von Humboldt presenta muchos de los planos y de los mapas que había copiado en México, y que cuando se los presenta a ellos se asustaron porque no sabían de un territorio que pertenecía a México, entre comillas, y que estaba prácticamente despoblado. Y también más o menos de este periodo, 1804-1806, que comienzan los ingresos de colonos o farmers norteamericanos para poblar una extensa región, dadas las políticas de migración que casi no tuvieron éxito tiempo atrás. ¿Sí le sigue? Vean nada más algunas de las representaciones que hacían de Texas. Es curioso, pero en Olvídate del Álamo, este autor señala de que fueron muy inteligentes, cómo delimitaron el territorio a partir de ríos, y los ríos con criterios comerciales, hacerlos similar con la cuenca del Mississippi, que fue navegable, y que también encontramos referencias en Manuel Mier Terán y Vicente Guerrero que decían que esta región pudiera detonarse comercialmente hablando si promovían las rutas de navegación fluvial. Entonces, de aquí a la Ciudad de México
1 o 2 ríos cuando mucho, caudalosos. En cambio, de aquí del río Bravo hasta el Mississippi, más o menos vean toda la cuenca hidrológica que tienen en esta región. Sígale. El virreinato en la Nueva España, casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Sigue, doctor. La región de Texas. La región que le compraron a Francia en 1803, y que eso también agravó la cuestión porque pensaron que al comprar la Luisiana estaba integrada una amplia región que pertenecía a Texas, y empezaron a exigirla, de manera que los tratados de Onís-Adams en 1819 establecen al menos que los Estados Unidos dejen de pensar en esta región a cambio de la Florida. ¿Sí le sigue? En torno a los procesos de pacificación y colonización, a pesar de los trabajos de España y de su virreinato, el proceso de conocimiento, pacificación y población del territorio fue lento y estuvo poblado o estuvo repleto de problemas, y más en un territorio donde habitaban tribus bárbaras que no estaban de acuerdo con la forma de convivir de los vecinos. Todos los problemas de incursiones de los indios bárbaros del siglo XIX era precisamente porque los echaron hacia esta región que tenemos. ¿Sí? La Luisiana, este detonante de los problemas entre Francia y España, y entre Nueva España y las 13 colonias. Luisiana fue territorio de Francia, luego por un pacto de no agresión con España la ceden, luego de nueva cuenta España la cede a Francia, de manera que había una cláusula que señalaba que si alguna vez Francia se vendía la Luisiana, el primer comprador obligatorio debía ser la Nueva España. Pero Napoleón Bonaparte, para propiciar y pagar muchas de las campañas que tenían en el centro de Europa, se hizo fácil, vende el territorio de la Luisiana, y entonces ocasiona el problema diplomático con la Nueva España, en especial porque al estar muy cerca de esta región y que no estaba despoblada y que además tenía enormes territorios y poblados de riquezas naturales, bueno, se dieron cuenta que esta región podía perfectamente embonar, porque con ello podía cumplir el sueño americano, el derecho divino a poseer la tierra, y que además en ese proceso de expansionismo podían controlar desde el océano Atlántico hacia el Pacífico. La Luisiana era francesa, pasó a formar parte de la corona española, y en ese periodo se aprobó un proyecto de colonización extranjera con la intención y con el único requisito de que todo el que entrara a esta región fuera leal a la corona española. ¿Sí, doctor? Posteriormente la Luisiana volvió a ser patrimonio francés, pero fue vendida a los Estados Unidos, y entonces el gobierno norteamericano pensó que Texas estaba dentro de esa jurisdicción. El problema radica cuando entra cerca de Corpus Christi las expediciones del Marqués de La Salle, y que van y le dicen a la corona de España y comisionan a Alonso de León, quien hace una expedición que recorre desde Monterrey, Cadereyta, Cerrado, y encuentran el fuerte, acompañado de Juan Bautista Chapa. Hacen el primer poema de la región, ¿no? Francesas hermosas que pisabas de estos prados, frescas rosas, etcétera, y tu cadáver triste donde la lobreguez toda te asiste. Es muy interesante. Entonces, aunque se definieron los límites en varias ocasiones, la idea de posesionarse de Texas prevaleció, y más cuando las posiciones históricas no estaban perfectamente definibles. Para ellos, para nosotros sí. Sabíamos que Coahuila y Tamaulipas llegaban hasta el río Nueces, Nuevo León llegaba hasta el río Salado. No era tanto, aunque perteneció alguna vez al Nuevo Reino de León, lo más que llegaron de Nuevo León fue hasta la Punta de Dolores de Nuestra Señora de los Lampazos, probablemente por temor a las incursiones o a los ataques de los llamados indios bárbaros, pero de ahí para allá la política novohispana en Nuevo León no quiso adentrarse. No obstante, sí había relación de Coahuila, todo el norte, sobre todo hasta San Antonio, y la franja del río Nueces, que compartía esa región, la Nueva Filipinas o Texas, con el Nuevo Santander. ¿Sí le sigue, por favor, doctor? Los farmers, el otro problema. El caso de los colonos es más complejo de lo que parece. En primer lugar, se dieron amplias facultades y mercedes de tierra para que se establecieran en Texas. Pronto superaron en número y en desarrollo a la población de origen mexicano. Solamente tenían San Antonio, Nacogdoches y la Bahía del Espíritu Santo. Y ellos tenían colonias y
bastante amplias, con escuelas, con educación, con salud y demás. Se dice que para 1821 había 10 colonos de origen anglosajón contra 3 mexicanos. Entonces nada más imagínense. Y además también lo que les achacaban, inmediatamente se dividían entre ellos, porque decían que los mexicanos eran muy dados a los juegos de azar y a los gallos y a los bailes y esas cosas. Síguele. No ha cambiado. Aquí está todo el problema de la compraventa de la Luisiana y cómo se fue delimitando el Texas. La delimitación del territorio tejano también se hizo con fines muy prácticos, porque a fin de cuentas hacia el norte predominaron los intereses de las rutas ganaderas que precisamente comunicaban de toda esta región, que también se la quitaron a México y que la vendían al medio oeste de Estados Unidos. El río Bravo, con la intención de que fuera navegable y que comunicara de Matamoros hacia El Paso y de ahí a la ruta Santa Fe y saliendo hacia California. Sigue, doctor. En 1845 se generó el problema. En primer lugar, la anexión de Texas a la Unión Americana es evidente porque Texas tenía la intención de convertirse por todo el territorio que poseía en cerca de 10 estados proesclavistas que terminaran de una vez con todas con la balanza que había entre los estados del norte antiesclavistas y los estados sureños agricultores, diferentemente en el cultivo del algodón y que apoyaban la esclavitud. Entonces, primero para que se separaran y luego se rebelaran contra México, y luego para que se incorporaran a México, perdón, se incorporaran a los Estados Unidos. Texas se separa en 1835-36 por un posible problema. El famoso cambio de sistema de gobierno. Quita la Constitución Federal de 1824, ponen las 6 leyes, y esas, lamentablemente, cambian el modelo de nación de un modelo federal a uno centralista, y es ahí cuando dicen los tejanos que habían jurado lealtad desde los últimos reyes de España hasta Agustín Iturbide y luego hasta Vicente Guerrero. Dijeron que habían hecho un pacto con una república federal, más no con una república centralista, y que además estaban muy enojados porque no les permitieron que se consolidaran en estado. Recuerden, en 1824, 1825 había la intención de formar un estado de Oriente que integrara las 4 provincias internas de Oriente. Ciudad Victoria rompe esa hegemonía que a su vez ya estaba delimitada por una rivalidad entre Saltillo y Monterrey y luego Saltillo-Monclova. Entonces Tamaulipas, que ya contaba con una diputación provincial, se constituye en estado, obliga a que Nuevo León también se convierta en estado con el nombre de Nuevo León, y Coahuila se proclama en estado y ajusta a Texas entre 1824 a 1836. Entonces ese es el origen del problema, todos estos cambios, porque pedían que ellos a su vez tuvieran la oportunidad de mantener intercambios, en especial porque en Saltillo se convierte un lugar de intercambio y venta de bienes raíces. Recuerden que Austin alcanzó a ser diputado en la primera legislatura por Coahuila y Texas, incluso hasta alcanzó un nombramiento de juez otorgado por el gobierno del estado de Nuevo León. Esto motivó una abierta ruptura de relaciones diplomáticas y la consecuente guerra en la que México perdió, además de Texas, que ya se había incorporado, y que ahora sí se fueron sobre Nuevo México y sobre California. ¿Sigues, Martín? Es importante señalar que los empresarios o promotores de la colonización de Texas, entre ellos los Austin y los que ustedes quieran, bueno, y que también hay otras dos opciones. La de Austin, de que se permaneciera esta región como una república colchón, que evitara el expansionismo norteamericano, apoyado por Inglaterra y por Francia, y la otra postura de Sam Houston, que venía ni más ni menos, y que a la larga es la que triunfa, que gradualmente se fueran incorporado a la Unión. Entonces es importante señalar que los empresarios, bueno, estaban involucrados en operaciones de compraventa a través de grandes extensiones de terrenos que originaron la formación de capitales y acciones ilegales y a su vez fraudulentas en torno a las bienes raíces, porque por cada poblador, por cada familia, por cada esclavo eran tantas acres, etcétera, etcétera. Y si ahorita les menciono, yo creo que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas caben dentro del territorio de Texas. Entonces, los 3 estados, el 15% de la extensión territorial de México.
En cambio, Texas sí es la tercera parte de todo el territorio nacional, nada más para que vean todo el terreno que tienen y que a su vez ellos fueron expandiendo, porque también en ese proceso de expansión le quitaron algunos territorios a Nuevo México. ¿Sí le sigue, Martín? En el caso de Esteban Austin, que es muy conocido, funda la villa San Felipe de Austin. ¿Sí? La independencia de Texas, 1836, es el 2 de marzo de 1836, y su consecuente guerra entre México y Estados Unidos es un acontecimiento básico y fundamental en la historia del siglo XIX para las dos naciones, en las que incluso nosotros encontramos propuestas o opiniones de Carlos Marx y Federico Engels, donde decían qué bueno que los norteamericanos les dieron la torre a los mexicanos por locos, y que además son hijos de los españoles, y si los españoles son sangrones, la leyenda negra, si quieres podemos hablar de ello después, los mexicanos se suman hasta la quinta potencia y quién sabe cuántas ondas más. Otro, para México representa la incapacidad de los criollos